En el reino de Long Trellis gobernaba un rey que amaba profundamente a su reina. La reina, por su parte, vivía angustiada por no poder tener un hijo. Esa ausencia la llenaba de tristeza y frustración. Un día, el rey decidió invitar a artistas de circo al palacio con la intención de entretenerla y hacerla disfrutar. No obstante, el plan fracasó. Entre las mujeres del circo había una que estaba embarazada. Al verla, la reina se enfureció aún más. La rabia se apoderó de ella y comenzó a destruir objetos del palacio hasta que finalmente regresó a su habitación. Al día siguiente, un anciano alto y delgado llegó al palacio asegurando que podía ayudarla en ese asunto. El rey le respondió que muchos otros habían dicho lo mismo antes y que ninguno había logrado nada. El anciano respondió que era posible, pero antes quiso saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar para tener ese hijo. Al escuchar sus palabras, el rey y la reina no dudaron. Entonces el anciano explicó que conocía las leyes de la naturaleza. Dijo que el mundo entero se mantiene en equilibrio y que, si se desea obtener una vida, otra debe ser sacrificada para que nada se rompa. Ambos aceptaron el trato. Al rey se le encomendó la misión de capturar una criatura marina. Una vez muerta, su corazón serviría como cura. La mujer encargada de cocinar ese corazón debía ser pura y soltera. Después, la reina debía comerlo y así quedaría embarazada. Deseando cumplir su objetivo, el rey salió en busca de la criatura marina y la encontró en uno de los ríos del reino. Era un monstruo blanco de gran tamaño. El rey se adentró en el agua para cazarlo y logró matarlo mientras dormía. Sin embargo, durante la lucha resultó gravemente herido. La herida fue tan profunda que murió en el acto, aunque antes consiguió arrancar el corazón del monstruo. La reina tomó el corazón, lo cubrió con un paño y regresó al palacio. Una de sus doncellas, que era soltera y considerada santa, recibió la orden de cocinarlo para la reina. Mientras lo hacía, comenzó a sentirse extraña y sin explicación alguna también quedó embarazada. Cuando el corazón estuvo listo, la reina lo comió. Tal como el anciano había anunciado, el ritual funcionó. La reina quedó embarazada. Al mismo tiempo, ella y la doncella dieron a luz a sus hijos. Ambos fueron varones. La reina llamó al suyo Elías y la doncella llamó al suyo Jonás. 16 años después, la película muestra a los niños ya crecidos. La reina se sentía inmensamente feliz con su hijo, como si hubiera recibido una nueva vida. Elías y Jonás habían nacido el mismo día y no eran como los demás niños. Su cabello era blanco, símbolo del monstruo marino, y se parecían tanto que parecían gemelos. Los dos eran grandes amigos y disfrutaban de estar juntos. Sin embargo, a la reina nunca le agradó esa amistad. Elías nunca hizo caso. Además, tenía la habilidad de respirar bajo el agua y esconderse con facilidad. Ambos solían ir al mismo río donde el monstruo había sido asesinado. Finalmente, la reina advirtió a su criada que si no detenía a su hijo, expulsaría a ella y a Jonás del reino. Aún así, nada de eso les importó y continuaron viéndose en secreto. Un día cruzaron la frontera del reino. Jonás tomó la ropa de Elías y se presentó ante la reina. Ella no logró reconocer si realmente era su hijo, aunque la duda comenzó a crecer en su interior. Cuando finalmente descubrió la verdad, decidió expulsar a Elías del reino. Elías intentó detenerla, pero la reina no cedió. Antes de separarse, Jonás cortó el árbol con un cuchillo y el agua comenzó a brotar. Le explicó a Elías que si el agua permanecía clara, significaba que seguía con vida. Al comprender que su propia vida corría peligro, Jonás se alejó de inmediato. Pasaron muchos meses y Elías siguió observando el agua hasta que poco a poco comenzó a tornarse roja. Entonces entendió que Jonás estaba en peligro y que algo terrible había ocurrido, por lo que abandonó el reino sin decirle nada a su madre. Tras una larga búsqueda, Elías encontró la casa de Jonás. Allí descubrió que se había casado con una joven. Como ambos tenían el mismo rostro, fue reconocido de inmediato. Fue entonces cuando supo que Jonás había partido hacia la selva hacía 5 días y no había regresado. Elías decidió salir en su búsqueda. Mientras tanto, la reina estaba profundamente preocupada por su hijo. Lo buscó por todo el reino, pero nadie logró encontrarlo. Desesperada, regresó con el anciano, quien le advirtió que, si quería recuperar a su hijo, debía sacrificar su propia vida. Ella aceptó el trato. Jonás había quedado atrapado en la selva y estaba gravemente herido cuando un monstruo volador lo atacó e intentó matarlo. Al escuchar su grito, Elías llegó al lugar y mató a la criatura con su espada, sin saber que ese monstruo era en realidad su propia madre. Así se cumplió el pacto, vida por vida. Jonás sobrevivió y Elías se convirtió en rey del reino. Allí termina la primera historia.
La segunda historia se centra en un rey lujurioso, siempre rodeado de mujeres y entregado a la bebida. Nunca había encontrado una reina a la que pudiera amar de verdad. Cerca de allí vivían dos ancianas solteras que casi nunca salían de su casa. Todo indicaba que morirían solas, aunque sus voces eran dulces y no sonaban viejas. Una mañana, mientras una de ellas cantaba, el rey escuchó su voz y quedó cautivado. La siguió hasta su casa deseando verla. Pensó que se trataba de una joven hermosa que se ocultaba de él. Una de las hermanas se llamaba Dora y la otra Imma. Dora era astuta y ambiciosa. Imma era sencilla. Cuando Dora vio al rey en la puerta, creyó que su suerte estaba a punto de cambiar. De lo contrario, ambas pasarían su vida en soledad. Le pidieron al rey que regresara después de una semana. Entonces le mostrarían una parte de su cuerpo, aunque sabía que eran ancianas y que su piel era vieja. Aún así, intentaron que sus dedos parecieran jóvenes. Dora usó hierbas, pero no funcionó y rompió en llanto. Imma, en cambio, había mantenido su dedo en la boca durante días y se veía mucho mejor. La semana terminó y el rey regresó para verla, pero Dora le entregó al rey el dedo de Imma en su lugar. En ese momento, el rey ya no pudo controlar sus emociones, y ambas sabían que si el rey descubría el engaño, sin duda las mandaría a ahorcar. Entonces Dora propuso una apuesta. Dijo que iría al palacio a medianoche, pero que todo debía permanecer en completa oscuridad. Todas las velas debían apagarse. El rey aceptó la condición. Imma se apretó contra el cuerpo para aparentar la figura de una joven. A medianoche, un guardia del templo llegó para buscarla y la oscuridad cubrió todo el palacio. A la mañana siguiente, cuando el rey descubrió que había pasado la noche con una anciana, su furia fue aún mayor. Sin pensarlo, arrojó a Dora por la ventana del palacio. Dora sobrevivió a la caída y terminó en la selva, donde un hechizo comenzó a afectarla. En ese momento apareció una bruja. Poco a poco, Dora se transformó en una joven de largo cabello. Al día siguiente, el rey salió a cazar y al verla se enamoró de ella al instante. La llevó a su templo y decidió convertirla en su reina. Dora nunca supo cómo había recuperado la juventud, pero no dejó de pensar en su hermana Imma. La invitó a su boda. El vestido que Dora le envió era muy costoso. Imma lo usó y asistió a la boda. Dora compartía todo con su hermana y Imma comenzó a desear volver a ser joven como ella. Cuando le preguntó cómo lo había logrado, Dora respondió en broma que se había arrancado la piel vieja. Imma creyó sus palabras. Fue a ver a un herrero y le prometió un collar y un vestido caro si le quitaba la piel. El herrero, aún más insensato, la llevó a la selva y le arrancó toda la piel. Imma regresó en ese estado. Estaba claro que no sobreviviría, y así ocurrió. Por otro lado, la magia no duró para siempre. Dora comenzó a envejecer, y la historia terminó de forma triste. El reino vuelve a aparecer en la tercera historia. Allí gobernaba un rey de naturaleza extraña. Su reina había muerto hacía mucho tiempo y Violet era su única hija. Aún así, nunca volvió a casarse y tampoco amó a su hija con todo su corazón. Un día, el rey notó un insecto parásito en su mano que chupaba su sangre. Le agradó tanto que lo dejó hacerlo. Lo guardó en una caja de cristal y permitió que se alimentara de su sangre cada día. Con el paso del tiempo, el insecto creció. Mientras tanto, Violet, ya adulta, soñaba con encontrar a un príncipe. El rey, sin embargo, era irresponsable y nunca se preocupó por ella. Estaba completamente satisfecho con el parásito que había criado. Un día, el insecto enfermó y murió. Entonces el rey tomó su piel y le dijo a su hija que había llegado el momento de encontrarle un marido. Anunció que organizaría una competencia y que quien ganara se casaría con ella. Violet se sintió feliz, aunque también inquieta, pues deseaba elegir por sí misma. Aún así, aceptó la decisión de su padre. Se anunció la competencia en todo el reino. El rey exhibió la piel en el palacio y declaró que quien descubriera de qué criatura provenía sería el vencedor. Muchos lo intentaron, pero nadie logró acertar, ya que aquel insecto nunca había envejecido de ese modo. Entonces apareció en el palacio una figura tan aterradora que nadie pudo ignorarla. Esa criatura también quiso participar en la competencia, y el rey finalmente se lo permitió. Al oler la piel, la figura de aspecto animal reveló de inmediato a qué criatura pertenecía el insecto. Al escuchar el resultado, Violet, aterrorizada, subió a la cima del palacio con la intención de quitarse la vida. El rey la detuvo y le explicó que no podía romper su promesa. Le dijo que ese era ahora su destino y que debía aceptarlo. El rey no cambió de decisión y entregó a su hija a esa criatura. La llevó a unas montañas lejanas, donde Violet pasó muchos días llorando y sufriendo. Un día, mientras la criatura salió de casa, Violet vio a otra mujer en una montaña cercana. Le pidió ayuda y le dijo que también era una reina, prisionera de un monstruo. Estaban demasiado
demasiado lejos para ayudarse directamente, así que la otra mujer llamó a su hijo y juntos lanzaron una cuerda para auxiliarla. En ese momento, la criatura apareció y se acercó a ellos usando la cuerda. Lograron cortarla, pero el monstruo los atacó y los mató a todos, dejando con vida únicamente a Violet. Al ver a Violet angustiada, la criatura la abrazó y su furia se desvaneció. Cuando el diablo se posó sobre su hombro, Violet aprovechó el momento y, con astucia, le cortó el cuello. Después, Violet regresó al reino. Su padre había enfermado a causa del insecto. Ella colocó la cabeza ensangrentada del monstruo frente a él. El rey, lleno de tristeza y arrepentimiento por su decisión, estaba a punto de morir. Violet, transformada por todo lo vivido, se convirtió en una joven valiente y ascendió al trono tras la muerte de su padre. Y así termina la historia. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.